Seguimos conversando con Miguel Coronado, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana. Evidentemente que el gobierno le está dando una importancia especial al tema de las alianzas público-privadas y prueba de ello es un proyecto de ley. ¿Ustedes tuvieron alguna participación, alguna asesoría al gobierno en la elaboración de este proyecto? El año pasado hemos estado acompañando al gobierno trayéndole a técnicos y a expertos en materias de APPs y poniendo en conocimiento los diferentes reglamentaciones, avances que hay en materia, aplicabilidad que se ha hecho, qué ha funcionado y qué no ha funcionado en la región. Hemos estado acompañando ese proceso. En el 2017 el banco, consciente de esta necesidad y oportunidad que ha surgido en la región, creó una unidad de asociaciones público-privadas que se nutre tanto de especialistas del brazo público del banco como del sector privado. El banco tiene dos entidades muy fuertes que son para apoyar estos temas. Y entonces hemos estado acompañándolos para traer los técnicos, facilitar el diálogo y poder tener una normativa de alta calidad. Estamos también en proceso de acompañarlo porque ahora, una vez que se apruebe por el Congreso, hay que implementar la reglamentación respectiva. También vamos a estar acompañándolos y proveyendo los servicios que requieran para tener una pieza de calidad, y adicionalmente vamos a estar acompañando a esta nueva unidad que se va a crear o comité sobre asociaciones público-privadas para que cuente con las capacidades necesarias para analizar y llevar a cabo la primera asociación público-privada bajo ese régimen. El proyecto de ley que debe aprobar el Congreso para hacerle efectiva el proyecto, ¿fue redactado sirvió alguno de modelo o es una creación neta de las autoridades dominicanas? Mira, en esto porque se supone que hay modelos, ¿no? Sí, o sea, yo pienso que el ejercicio, por lo menos mi experiencia de lo que el gobierno ha hecho es tener varias piezas legislativas, modelos en la región, tendencias para incorporar y después, como dicen ustedes, aplatanar a la realidad nacional, ¿sí? Dentro del ámbito jurídico y las figuras que Ahora, ustedes ¿qué tienen. entidad del Estado Dominicano va a tener la responsabilidad de darle seguimiento al caso? ¿Competitividad? Tengo entendido. Ahí está el Ministerio de la Presidencia, hay varias entidades que componen y que participan en este comité. Sí, pero debe haber algún organismo técnico o organismo ejecutivo que claro, hay se encargue, diferentes sí, funciones. Está desde el Ministerio de Hacienda, que va a estar mirando pues el fisco, ¿sí? Cómo va a afectar estas asociaciones público-privadas algún compromiso del gobierno. Pero el día a día, me refiero. Está también el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que va a tener que tener todo el análisis de cuáles son aquellos proyectos, cuáles son rentables, qué es lo que se requiere realmente en inversión pública. Ayer estábamos en el lanzamiento en una reunión que se realiza a nivel regional y uno de los puntos que se está hablando en la región es cuáles son esos proyectos de inversión que deben pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública y cómo se deben ¿No se han considerar. identificado todavía ningunos proyectos en áreas específicas? Eso es un ejercicio que compete al gobierno, ¿sí? Y que tiene que definir dentro de su plan de desarrollo, el cumplimiento de objetivos, cuáles son aquellas obras realmente de gran envergadura que el gobierno considera y aplicando una metodología va a saber y ver el apetito del sector privado para participar y poder detonarlo. Quiero tratar otro tema que de alguna manera está ligado al que hemos estado hablando y tiene que ver, por ejemplo, con la economía dominicana. ¿Cuál es la visión que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo y los organismos internacionales sobre la marcha de la economía dominicana? ¿Es un crecimiento vulnerable o realmente es un crecimiento firme que hemos tenido? Sostenible. La pregunta parece irrelevante por el hecho de que hemos tenido un crecimiento consistente por muchos años. Entonces quizás la pregunta podría ser inválida, pero como hay tantas quejas y tantos desacuerdos en la interpretación o en la evaluación por parte de la comunidad política dominicana
de ese crecimiento, sería bueno ver cuál es la visión que se tiene a nivel internacional de la misma, ¿no? Hoy en día, bueno, ustedes, o en el marco que tú lo has puesto, han visto el crecimiento que han tenido sobresaliente por muchos años. El año pasado, las cifras que se manejaron, casi del 7% del crecimiento, fue el país que más creció. Entonces, las grandes oportunidades que nosotros estamos viendo es cómo ese crecimiento sobresaliente que está teniendo el país se traslada en beneficio de toda la población y cómo se generan aquellos empleos de calidad, ¿sí?, para reducir los niveles de pobreza y atacar de forma transversal ese crecimiento que requieren ciertas regiones del país, las diferencias que tú estás ¿Cuál fue, viendo? según el BID, el crecimiento real de la economía promedio el año pasado y en los últimos 5 años? Bueno, yo las cifras, o sea, son las cifras que se ha reportado por el Banco Central, que son las Porque hay cifras veces cuando se manejan estas cifras, sí, no coinciden las de los organismos internacionales con relación a las de los organismos locales. Ya, las cifras que nosotros siempre estamos viendo son las cifras que genera el Banco Central, ¿sí?, y donde vemos pues que hay unos motores de la economía que están vinculados con turismo, ¿sí?, zonas francas y remesas, ¿no? Entonces, y la demanda interna, ¿no? Y donde hay también el factor de la construcción que también ha detonado ese crecimiento. Ustedes saben que a raíz del embate de la naturaleza hace año y medio. María en Puerto Rico, por ejemplo. Sí, entonces hubo una flexibilización de la política monetaria, ¿sí? Y entonces con el encaje y que logró también este crecimiento de estos números ante ese 1% que vino a afectar el crecimiento de la economía. Aquí hay una enorme preocupación en el ámbito de oposición con relación al tema de la deuda. Hay quienes dicen que está desbordando la capacidad que puede absorber el Estado dominicano y que ya esa deuda equivale a un porcentaje muy elevado del Producto Interno Bruto. No digo una cifra específica porque no concuerdan, no hay coincidencia con la cifra. Sin embargo, yo tengo entendido que a raíz de la crisis financiera internacional del 2008, la posición y la política del Fondo Monetario Internacional y de los organismos multilaterales cambió con relación al tema de la deuda y que se incrementó y se estimuló el endeudamiento como una forma de estimular la economía. ¿Estoy equivocado o no? No, yo pienso que hoy en día cuando estamos en las grandes discusiones, por lo menos, o lo que nosotros nos llega de las discusiones que tienen a nivel del Fondo Monetario Internacional y de otras agencias que están mirando, pues el indicador del endeudamiento siempre es un foco que hoy en día la mayoría de nuestros países se están abocando, ¿no? Entonces, siempre está en la realidad de cómo haces tú para financiar el presupuesto de un país y realmente la gran discusión debe estar en el ingreso que tú generas y la calidad del gasto, ¿no? Sí. Entonces, y al final del día, ¿cómo haces tú para financiar esas necesidades de hoy mediante financiamiento a largo plazo en proyectos que realmente van a detonar ese crecimiento que un país requiere y no estar posponiendo el desarrollo? Entonces no tiene sentido aquella frase famosa de que no podemos empeñar el futuro en aras de un buen presente. Claro, pero esa es la gran responsabilidad que tienen hoy nuestros gobiernos de contar con unos cuerpos sólidos de manejo de crédito público. Hablar de un nivel de deuda mientras no tengamos una perspectiva de composición, de cómo está compuesta, cuáles son sus plazos, cómo es su denominación. Porque muchos de estos temas terminan en discusiones de cuál es el presupuesto que el país está aprobando y cómo financias ese presupuesto. Y en nuestros países, pues hoy en día se está haciendo un gran esfuerzo en materia de recaudación, ¿sí? Y también en cómo haces más con menos, ¿sí? Cómo haces una mejor calidad en el gasto, ¿no? Entonces hay unas grandes discusiones, tenemos otra gran publicación que nos demuestra realmente cómo con el presupuesto que se maneja en materia de gastos, ¿sí? Tú puedes
mejorar la calidad de ese gasto y tener un impacto, sin necesidad de entrar cuando vemos que en nuestras realidades políticas y sociales el subir impuestos no es como la vía más adecuada, ¿no? Más apreciada, ¿no? Pero si hay una reforma fiscal que es una de las metas ya reconocida por el gobierno, que no se ha logrado, a pesar de que está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿cómo nos puede afectar la tardanza en tomar esta decisión? Esa es una discusión que el país tiene que llevar y que tiene que liderar en su momento el gobierno. Ustedes se encuentran ahora en un momento político que hace difícil. Claro, que dilata ciertas decisiones. Esas discusiones, el esfuerzo que ha estado haciendo el gobierno ha sido en la consolidación fiscal. Ustedes saben, sobre todo en nuestras economías, cuando hay una gran evasión de alrededor del 50%, ¿sí? y que la vive el país, pues el esfuerzo está en tratar de recaudar, ¿sí? de una forma eficaz y eficiente. Y siempre en nuestros países pues hay la oportunidad para tener sistemas tributarios de una forma simplificada, concisa y mucho más efectivos, ¿no? Porque muchas veces comenzamos a hacer varias reformas y después... Son parches. Sí, los denominan parches y terminamos con un sistema engorroso, pesado, cuando realmente lo que debes tener es un sistema simplificado, rápido y ágil. Y el esfuerzo hoy en día está en reducir el déficit fiscal que tiene el gobierno, ¿sí? Los esfuerzos que se están haciendo dentro de las camisas que tiene tanto de ingreso y como en la calidad del gasto, cuando la calidad del gasto pues tiene restricciones, no es muy flexible, ¿no? Entonces esos son los grandes retos que se están presentando en la región. Yo creo que lo más relevante es el hecho de estar consciente de si el gobierno o un gobierno maneja responsablemente los asuntos económicos de una nación. Vamos a hablar de ese tema en los pocos minutos que nos quedan cuando regresemos para la parte final del tema de esta noche con el representante ante la República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo.